Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes en esta noche compartiendo esta reflexión. Ruego a Dios que se encuentren bien, que todos estén bien. Les mando un abrazo grande y recordarles que les extrañamos muchísimo. En esta noche, la reflexión que quiero compartir con ustedes la he titulado Desahogando mi alma, basado en una historia en la que nosotros muchos conocemos y es en la oración que hizo Ana ante Dios. Y te invito a que busques tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hoy quiero preguntarte en esta noche: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Está llena de sufrimiento? ¿Está tu alma llena de amargura y resentimiento? ¿Estás agobiado, abatido, destrozado? ¿O sientes que no tienes esperanza? Hoy el Señor, a través de esta reflexión, quiere enseñarnos la forma en cómo podemos llegar ante Él en oración para desahogar nuestra alma. Y he dividido esta reflexión en 3 puntos principales. Primero vamos a ver que Ana, la forma en cómo oró, la forma, en segundo lugar, cómo ella entregó su oración, entregó todo su corazón en la oración, y cómo tuvo confianza después de la oración. Y antes de entrar de lleno a todo lo que vamos a estudiar en esta noche, quiero colocarles un poco en contexto. ¿Quién era Ana? Ana era esposa de Elcana. Y Elcana era un hombre que tenía otra mujer. Esto era normal en esos tiempos de que tuvieran 2 esposas. Ana era estéril, Penina tenía hijos. Ana no podía concebir y Penina se burlaba de ella. Cada año que ellos subían a Silo a ofrecerle sacrificios a Dios, Penina, se burlaba de Ana a tal punto que la hacía enojar, que la hacía entristecer y que la hacía irritarse y que no comiera. Y aparte de eso, me imagino que Ana también tenía otra carga más, y que era, como era estéril, en esos tiempos, si la mujer no podía tener hijos, era considerada fracasada y que no tenía honra. Y yo me imagino la carga que ella tenía con todo esto. Por esto, Ana llegó ante Dios porque ya no aguantó más y oró con amargura de alma a Dios. Y quiero que miremos cómo llegó Ana ante Dios, cómo era su cuadro anímico. Y la manera en cómo el texto es muy específico en mostrarnos cómo estaba Ana, es la forma en cómo Dios en esta noche nos dice: no importa cómo te encuentres, llega ante mí. Y miren el cuadro anímico de Ana.
En el versículo 7 y el versículo 8 nos muestran cómo se sentía Ana. Dice que Ana lloraba y no comía. Y el Cana le preguntaba, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren cómo estaba Ana. Tenía su corazón afligido, lloraba y aparte de eso no comía porque tanta angustia que tenía en su corazón, me imagino que no le daba hambre. Ahora, el versículo 10 es más específico y el versículo 15 en mostrarnos cómo estaba ella tan agobiada. El versículo 10 nos dice que ella con amargura de alma oró a Dios. ¿Y qué significa esta expresión amargura de alma? Es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, depresiva, desanimada, en desesperación y que no tiene esperanza. Ahora, el versículo 15 nos muestra que ella le dice a Elí que era una mujer atribulada de espíritu. ¿Y qué significa atribulada de espíritu? Que estaba deshecha, hecha pedazos, que estaba angustiada, que estaba desanimada. De esta manera estaba Ana y llegó ante Dios a orar. Por eso la expresión, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. De esta forma llegó Ana en oración a Dios, derrotada y sin fuerzas. Ahora, el texto es muy específico en decirnos y mostrarnos cómo oró ella. Como les mencioné anteriormente, con amargura del alma y lloró abundantemente. Pero el texto es muy rico en mostrarnos que en el versículo 15 nos dice que ella derramó su alma ante Dios. Y por eso dice que ella llegó ante Dios con amargura de alma y lloró abundantemente. O sea, derramó su alma ante Dios. Versículo 15, ella dice que sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora, en segundo lugar, ella le hizo en medio de la oración un voto a Dios, de que si él mirara su aflicción y le concibiera ese deseo de tener un hijo, ella se lo iba a dedicar a él. Y ella cumplió esta promesa. Vemos que Samuel fue dedicado para Dios. Pero veamos que ella, en medio de su voto y de la aflicción que ella tenía, le entregó todo a Dios. Ahora, el versículo 16 nos muestra también una relación con este versículo 11. El versículo 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí muestra el texto la manera en cómo ella estaba tan afligida porque estaba sufriendo, porque no podía tener hijos y también porque Penina la tenía ya cansada de burlarse de ella. Y ella muestra aquí la magnitud de mis congojas y de mi aflicción se las he entregado a Dios en esta oración. Al parecer, Ana, después de sufrir por muchos años, por mucho tiempo, fue que se animó a derramar toda su vida, toda su alma ante Dios y desahogarse ante Dios porque ya no aguantaba más. Probablemente Ana ya venía orando por mucho tiempo al Señor para que le concediera esto de tener un hijo. Pero fue aquí donde Ana ya no aguantó más y llegó ante Dios y se desahogó con el Señor. Ahora, a manera de aplicación, muchas veces nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, llegamos ante otras personas y le decimos:
mira, estoy pasando por esto, te pido que me ayudes en oración. Y está bien hacerlo, pedir oración está bien hacerlo porque debemos orar los unos por los otros. Pero resulta que muchas veces pasa que le decimos a ellos que oren por nosotros, pero nosotros oramos unas, dos veces y ya, y creemos que Dios, como Dios lo sabe todo, Él conoce mi sufrimiento, entonces yo no voy a orar y yo entrego esto al Señor y Dios sabrá cuándo me responderá. No, muchas veces nosotros somos flojos en la oración y no oramos como debe ser. Y esa responsabilidad debe ser nuestra, porque hay cosas, hay sufrimientos que debemos entregarlos a Dios de tú a tú, entre yo y Dios, y que solo Dios va a entenderme porque Él sabe cómo es mi sufrimiento y es la manera más fácil de cómo desahogarme ante Dios. En cambio, la persona que está intercediendo por ti no sabe cómo es tu sufrimiento. Te va a ayudar en oración, pero no va a entender cómo es tu sufrimiento. Y qué bonito es llegar ante Dios y mostrarle tal cual cómo sufrimos. Ahora, segundo lugar, cuando hacemos promesas a Dios a manera de aplicación, cuando hacemos promesas a Dios en las oraciones, Señor, te presento a mi hijo, levántalo de esta enfermedad y yo te prometo que te voy a servir, Señor. Pero cuando el Señor sana a tu hijo o a tu hija o te da un empleo, etcétera, a ti se te olvida esa promesa y le sirves de una manera que Dios no se lo merece. Solamente vas los domingos, no sirves ayudando a otros, haciendo cosas en la iglesia, oras muy poco y muchas veces se nos olvida esas promesas. Ahora, en segundo lugar, en segundo punto, vamos a mirar la manera en cómo Ana entregó todo en la oración. Cómo se desahogó Ana en medio de la oración. Ahora, vemos en el versículo 12 que nos dice que mientras ella oraba largamente, Elí la observaba y vio que ella no se le escuchaba nada y que solo movía sus labios. ¿Y qué pensó? ¿Qué dijo Elí? ¿Qué creyó Elí? Que ella estaba ebria, que estaba borracha. Y el versículo 14 dice que él dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Cuál fue la respuesta de Ana? No, Señor mío. Yo no he bebido ni vino ni sidra. Soy una mujer atribulada de espíritu. Le quiso decir, soy una mujer que estoy deshecha, que estoy destrozada, estoy hecha a pedazos ante mi situación. Y hoy quiero presentarle esta petición a Dios porque ya no aguanto más. Y como estoy así, he venido a derramar mi alma, he venido a desahogarme ante Dios. Y estoy descansando de mi aflicción ante Dios y se la he entregado. Me imagino que Ana le diría así, en pocas palabras, a Elí. Y Elí entendió que su aflicción era tan grande que su oración era íntima con Dios. Ahora, ¿cuántas veces has llegado así de esta manera ante Dios? ¿Cuántas veces te has desahogado con Dios? No se imaginan la forma bonita que es llegar a Dios en oración y desahogarte en medio de la angustia. Yo lo he vivido, porque hay sufrimientos que solo lo puede entender Dios. Hay sufrimientos que pasamos, angustias por las cuales de pronto yo no pasé por eso de Ana, de que era estéril, pero de pronto estoy pasando por una situación difícil en mi vida, alguna lucha, y que solo en Dios puedo desahogarme. Así debemos llegar como lo hizo Ana, derramar toda nuestra vida, llorar abundantemente y entregar y desahogarnos toda nuestra vida ante Dios. Ahora, la razón de por qué llegó así Ana tan desesperada, ¿cuál era? Ya la conocemos, ya estaba ella cansada de que Penina la irritara tanto, de que se burlaba, de que no podía tener hijos, y el cargo que llevaba de porque era estéril, no podía darle un hijo a su esposo. Esto hizo que llegara ante Dios desesperadamente. Y vemos aquí en el versículo 16 un efecto causa. Oró a Dios con amargura del alma porque
por la magnitud de sus congojas y de su aflicción he hablado hasta ahora. Me imagino que Ana oraba a Dios, ¿cierto? Todos los días por tener un hijo. ¿Y de qué manera lo estaba haciendo? No lo sé. El texto no dice de qué manera anteriormente lo hacía. Sin confianza de pronto, dudosa, de pronto un poco incrédula, porque el texto no lo dice, pero yo diciendo acá que son conjeturas mías, que de pronto Ana fue un poco incrédula, tantos años orando al Señor y el Señor no le contesta. Ahora dice la expresión magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Aquí vemos que la aflicción de ella no era pequeña, era una aflicción grande, y esto hizo a que llegara ante Dios con amargura del alma y llorara abundantemente ante su presencia, porque ya había perdido la esperanza. ¿Cuántas veces hemos perdido nosotros la esperanza en situaciones difíciles de nuestra vida? Te pregunto, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu amargura? ¿Cuál es tu carga? De pronto no has podido tener hijos. También es con varios años queriendo quedar embarazada y no has podido. O de pronto tu hogar, tu esposo o tu esposa es un poco rebelde y es una manera por la cual tú estás sufriendo porque es rebelde. O un hogar destruido. O puede ser que ver sufrir a un hijo en medio de una enfermedad, o ver sufrir a un hijo depresión, ver sufrir a un hijo que muchas cosas que hacen que una madre sufre. Ahora de pronto también una enfermedad que estés pasando en estos momentos muy grave, la situación que estamos viviendo hoy, de pronto te han hecho a que tu vida y tu alma te esté llena de aflicción y de amargura. Hoy el Señor nos está invitando a que lleguemos a Él y desahoguemos nuestra alma ante Él, que oremos ante Él, mostrar nuestro sufrimiento tal cual a Dios, porque Él lo sabe. Sí, el Señor conoce nuestro sufrimiento, Él sabe que estamos padeciendo, pero Él quiere que lleguemos ante su presencia y oremos ante Él y nos desahoguemos con Él, porque la única paz que nos dará es la paz que nos da Dios para que estemos descansados. Y en último lugar, Ana tuvo confianza después de la oración. Miremos qué le dijo Elí. ¿Cuál fue la expresión de Elí? Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esta expresión, ve en paz, es una expresión que me gusta mucho porque a lo largo de la palabra de Dios la encontramos muchas veces en la Biblia. Y es una muestra fiel de que acercarnos a Dios en la oración trae paz y es quien la dará. Y me hace recordar muchas veces que Jesús usaba esta expresión. Cuando él sanaba a un enfermo, ¿qué le decía? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esta expresión que usó Elí aquí fue la misma. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es una muestra fiel de darnos a entender que por medio de la oración, acercarnos a Dios por medio de la oración trae paz y descanso a nuestra alma. Ahora, ¿qué resultado tuvo esta oración? Ana tuvo confianza. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Y qué dice después el texto? Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Después de haber orado, haber llorado abundantemente en la presencia de Dios, haberse desahogado toda su alma y derramado toda su alma ante Dios, ella cobró ánimo y confianza y comió, dice el texto, y ya no estuvo más triste. Y el versículo siguiente, el versículo 19, nos muestra que al día siguiente ella junto a su esposo fueron a alabar
a Dios. Miren la manera en cómo la oración a Dios y el haber derramado su alma a Dios y desahogarse ante Dios cobró su ánimo y confianza en Él. De esa oración, Ana obtuvo descanso, se desahogó, obtuvo paz, ganó confianza y esperanza que la había perdido y ya no estuvo más triste. Ahora, a manera de aplicación, muchas veces nosotros en medio de la oración no confiamos en Dios. No confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida en medio de nuestro sufrimiento. Muchas veces nos volvemos pesimistas, incrédulos, nos acomodamos ante el sufrimiento y muchas veces también le ponemos nuestras cargas a otras personas y nos dormimos nosotros y no oramos. Pero resulta que nosotros somos los que debemos llegar ante Dios y creer en lo que Dios va a hacer y derramar nuestra vida, derramar nuestra alma ante Dios, desahogarnos ante Dios en nuestro sufrimiento. Ana pasó por una crisis profunda y halló descanso en Dios después que se desahogó. Hoy, no sé qué crisis estés pasando, no sé si de pronto tengas la misma situación que Ana, que estás tan agobiado o tan agobiada, que vas a llegar ante Dios con amargura del alma para orar a Dios, no lo sé. Pero solo sé, mis hermanos, que en Dios encontramos paz, el desahogarnos, el derramar nuestra alma ante Dios trae alivio, descanso, confianza y renueva nuestras fuerzas. Así como Ana cobró ánimo, que después que salió de orar de ese lugar, comió y ya no estuvo más triste y al siguiente día alabó a Dios. Así el Señor quiere renovar nuestras fuerzas a través de la oración. Que desahoguemos toda nuestra alma, todo nuestro sufrimiento ante Él y confiemos en lo que Dios hará en mi hogar, en mi esposo, en mi familia, en algún familiar que está enfermo, en mis hijos, en medio de todas estas angustias que estamos pasando. Hoy el Señor nos dará paz y vamos a volver a cobrar el ánimo. Señor, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra, oh Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te ruego que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que aquel que esté pasando sufrimiento, angustia, pueda llegar ante Dios y derramar su alma, desahogarse ante Dios en medio de su sufrimiento para cobrar ánimo y dejar todo a Dios para que Él pueda hacer su voluntad en cada una de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y que tengan una buena noche.